o tenía mucho de judíos conversos, en Antioquia han hecho plata, a las buenas o a las malas, con decencia o con picardía, pero como hasta el más patidescalzo se cree con linaje de alta alcurnia española, las patas sucias siempre encontraron cómo lavarlas o cómo taparlas, aunque fuera con alpargatas. En Antioquia hubo plata cuando en Colombia no la tenían. A Antioquia la dirigieron líderes de verdad, no amangualados del presupuesto nacional que decretaban desde Bogotá. Por eso fue distinta al resto del país. En Antioquia fueron católicos, apostólicos y romanos, pero solo hasta donde les estorbaba para conseguir más plata. En otras palabras, hicieron su propio código de comportamiento y envolviendo en papel maché su falta de moral, nos hicieron creer a unos y a otros que respetaban unos valores éticos sostenidos por las iglesias y sus campanarios y dizque tan iguales a los de los otros colombianos, por lo que era de allí de donde provenía la fortaleza antioqueña. Todos sabemos que Juan Luis Mejía, el rector de AFIT, ha dicho la verdad cuando construyó su teoría del avispado para explicar el comportamiento de sus coterráneos. Avispamiento que terminó contagiando a Colombia y volviéndola bandida. Y tienen mucha razón los historiadores y los sociólogos que comparan el mapa de la colonización antioqueña para decir que han sido en esos territorios donde la mano paisa impuso su cultura y su manera de ser y de actuar, en donde surgieron la violencia, en donde floreció el narcotráfico y fueron maleza los paramilitares. Y si no, que el doctor Salazar me diga de dónde son sus clientes. Antioquia no se volvió mafiosa después de que el paisa más conocido terminó consagrado una y otra vez como el bandido más bandido del mundo. La manera de ser de los antioqueños se comenzó a forjar desde que cuando llegaron a la tierra del oro y tumbaron el puente de Cabuya de Ituango, porque lo habían hecho los indios para pasar a uno y otro lado de Puriticá, les dio vergüenza. Pero no tumbarlo, les dio vergüenza que los indios sabían hacer puentes. Y como eran tan racistas, o siguen siendo, minimizaron la grandeza del puente, hicieron a un lado la manera como los indios de la orilla del Cauca, desde Marmato hasta la mítica Buriticá, de donde ahora van a volver a sacar oro, explotaban el mineral verticalmente, no en socavones como los europeos, e impusieron desde allí la ley del blancaje. Para lograr todo ello, buscaron el soporte del oro y se encargaron primero de ahorcar indios para quitarles los collares, después de asaltar huacas para irrespetar las tumbas y los muertos, y por último echarle mano a las vasijas y a los brazaletes. Y cuando eso se les acabó, se quedaron con el oro a flor de tierra o lavando ríos para llenar bateas, y por último lo buscaron ahí sí en los socavones del zancudo o de la bramadora. Como fueron los paisas los que montaron la primera economía sólida sobre el oro, porque los caucanos de Mosquera y Arboleda dejaron las minas muy lejos, en las orillas de los ríos del Pacífico, sobre la economía del escarpe y sobre la esperanza, montaron los antioqueños hasta la mafia de Pablo Escobar. Sobre la ilusión de la riqueza, trabajando o encontrándose la beta,
construyeron su comportamiento y dejaron crecer la moralidad aurífera que hoy nos trae en esta tarde a reafirmar la tesis que plantea en un sancocho de nombres y recuerdos Jairo Osorio en su novela Familia, que ha sacado Ediciones B. Quien quiera saber dónde empiezan los primeros pilotes de ese edificio que después iba a construir de manera cada vez más increíble Pablo Escobar, que se meta en las honduras de esta novela de Osorio. Quien quiera saber por qué los paisas corrieron siempre aguas abajo, haciéndonos creer a los colombianos que lo hacían aguas arriba, que se lea esta novela para que entienda que la picardía ha sido una condición sin la cual no se puede ser paisa. En este libro, la picardía que construye mundos y hace jugar a los dados y que deja a la suerte el futuro, comienza en Caramanta, en la Antioquia de abajo, donde el oro lo explotaban no como los de arriba en Ituango y Peque, pero bien podía haber surgido igualitica en Uramita o en San Rafael, en Segovia o en Sonsón. El problema del sitio donde esta novela sucede no es para los lectores, es para el autor, que hasta alcalde quiso ser una vez de su pueblo natal. Para los lectores, Caramanta no termina interesándonos, porque nunca crece como personaje, sino que se desborda como paisaje. Se le menciona como recuerdo y se le usa personaje tras personaje como referencia del inicio de la amoralidad que después otros vuelven código de comportamiento. Este libro es la historia de los dediparados cuando tenían los dedos de los pies torcidos. Por eso no le debe gustar esta novela al antioqueño de hoy, que aprendió a adorar a Pablo Escobar en silencio, pero a decir por fuera que era un criminal el hijueputa. Por eso esta novela no pasa los filtros de la promoción que todavía manejan los del blanco linaje, los que aseguran que los apellidos Gaviria, Escobar, Ochoa, Rendón o Castaño podrían ser apellidos manchados, porque esas ramas apenas eran las torcidas del árbol. Leerla debe ser un tormento para quienes siguen jurando que la mafia de Medellín nació por generación espontánea. Para otros pocos, para los que en vez de hacer cuentas en EAFIT prefieren hurgar la historia antioqueña, Familia es un filón que no se acabará nunca mientras los escritores del suroeste sigan publicando libros como esta novela. Porque no me vengan con cuentos. Algo debe haber en el agua o en los nutrientes de esa tierra del suroeste para que quienes por estas épocas nos cuentan las historias de Antioquia y nos construyen las novelas exitosas sean oriundos de aquellos parajes del suroeste. Manuel Mejía Vallejo abrió la trocha y con una maestría que se les está olvidando a los paisas y que nunca dejaremos de recordar quienes lo quisimos tanto, abrió la trocha y dejó venir la cantaleta macrocósmica de Fernando Vallejo, curtido en las mismas aguas, y después la prosa vengativa de Abad, Facio y Lince, y ahora se nos viene con este atiborramiento de nombres y apellidos, de familias y torcidos en la novela de Jairo Osorio, también nucido y curtido en el suroeste. Algún día, cuando todavía se lean libros para buscar la verdadera historia del pueblo antioqueño, este libro, Familia,
será imprescindible. Por ahora, es apenas una vergonzosa narración que demerita el orgullo fariseo de los paisas y emputa a los que siguen creyendo que antes de Pablo Escobar no hubo quien contrabandeara, quien hiciera trampa en el juego o quien metiera cobre en la paila de oro. Ese es mi criterio y que el resto lo discuta. Venga, para que no diga que no le... Buenas tardes. Buenas tardes. Uno de los blasones que hace más atractiva a la cuentística y novelística norteamericanas es la puesta en escena de la brega de sus personajes por ganarse el pan de cada día, el pan y algo más. A diferencia de otras literaturas donde más de un autor abundan en exceso personajes ociosos, rentistas y diletantes de clubes, mansiones,